Si existe en el mundo una compañía que es sinónimo de videojuegos, estamos hablando por supuesto de Nintendo. El gigante japonés dominó el mercado del entretenimiento hogareño durante la década del 90 y subsiste en la actualidad peleando en las grandes ligas con su Switch. Pero la historia de Nintendo comenzó hace mucho. Sí, aunque no lo crean, Nintendo se viene dedicando al entretenimiento desde el siglo XIX. En 1889, la empresa comenzó a producir y comercializar mazos de naipes. Pero volvamos a la actualidad, o más o menos. Para 1983, Nintendo ya estaba metida en el terreno de los videojuegos e iba a revolucionar el mercado hogareño con el lanzamiento de la Famicom, un sistema de 8 bits muy fácil de usar, con cartuchos intercambiables y una cantidad de títulos impresionantes. Esa consola llegó a los Estados Unidos 2 años más tarde con el nombre de Nintendo Entertainment System, más conocido como NES. En Latinoamérica, para finales de la década de los 80, se popularizaron una serie de clones de aquella consola llamados Family Game. El videojuego estrella de la Famicom o Nintendo Entertainment System fue el Super Mario Bros., que pronto tuvo 2 secuelas. El juego cuenta las aventuras de 2 hermanos plomeros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una princesa. Tan popular se volvió el personaje de Mario que en una encuesta que se realizó en los Estados Unidos en 1987, los chicos reconocieron más al plomero que al ratón Mickey. Por todo esto, para comienzos de la década del 90, Nintendo ya era el rey absoluto de los videojuegos en Japón y dominaba el mercado del entretenimiento hogareño de los Estados Unidos. Pero lo mejor estaba por venir. El 21 de noviembre de 1990, la compañía lanzó la Super Famicom, una consola de 16 bits que llegó a Occidente un año más tarde, rebautizada como Super Nintendo. La Super NES presentaba capacidades gráficas muy superiores a las de la Sega Genesis, su inmediato competidor. La expectativa por este nuevo sistema generó que las primeras 300.000 unidades que se pusieron a la venta en Japón se agotaran apenas en unas horas. Uno de los puntos fuertes era su mando, muy cómodo e innovador. Además de los 4 botones clásicos de la NES, el control de la Super Nintendo incorporaba 2 más en la parte alta del mando, llamados Left y Right. En cuanto a los juegos, el nuevo sistema llegó a las tiendas con el Super Mario World, un título que explotaba la mayoría de las capacidades técnicas de esta consola. Otro golpe certero de Nintendo fue adquirir los derechos de Street Fighter 2, el juego de peleas callejeras desarrollado por Capcom que se había convertido en un éxito en los arcade. Pero el inmenso catálogo de títulos incluyó inolvidables como The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country y Star Fox. En el terreno de las consolas portátiles, la gran N también tuvo un éxito arrollador llamado Game Boy. El ladrillo gris tenía visibles limitaciones técnicas, pero contaba con varias características que garantizaron su éxito. Gracias a su pantalla LCD, la consola podía funcionar durante 15 horas seguidas con solamente 4 pilas AA. Además, la limpieza de sus controles hacía que fuera muy fácil de usar. Tetris, la creación del ruso Alexei Pajitnov, fue uno de los primeros éxitos en la Game Boy. Pero la verdadera revolución llega en 1996. Ese año, Nintendo lanzó 2 primeros juegos de una de las sagas más longevas y fantásticas de la historia de los videojuegos. Estamos hablando de Pokémon. Los títulos en el que se debían recolectar y entrenar pequeños monstruos se convirtieron en los RPG más vendidos de todos los tiempos. El Game Boy llegó tan alto que fue la primera consola en abandonar el planeta Tierra. En 1993, el cosmonauta ruso Alexander Severov se llevó su Game Boy al espacio y se calcula que orbitó a la Tierra más de 3.000 veces con él. Otro hito en la historia de Nintendo fue su sistema de 64 bits, denominado simplemente Nintendo 64. La consola se lanzó oficialmente en junio de 1996 en Japón y 3 meses más tarde en los Estados Unidos. La Nintendo 64 tuvo muchos puntos a favor. Los gráficos eran impresionantes para la época, ya que el sistema era capaz de generar entornos en 3D mucho mejor definidos que el resto de las consolas. Además, contaba con 4 puertos para conectar los mandos y el control era innovador, con un stick analógico, que para la época fue algo revolucionario. Juegos como Super Mario 64, Smash Bros. O Mario Party se convirtieron automáticamente en verdaderos clásicos. Y The Legend of Zelda Ocarina of Time es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia. Para finales de la década del 90 y principios de los años 2000, Nintendo relegó su liderazgo en el mundo de los videojuegos a Sony. Sin embargo, se las ingenió para seguir con vida gracias a equipos como GameCube, Wii,
y ahora la Switch. Está claro que el gigante de los videojuegos aún tiene mucho más para dar. Amigos, esperamos que les haya gustado esto que vieron en el canal de Mundo G y suscríbanse y pónganle clic a esa campanita que hace que les contemos las cosas realmente importantes del mundo de los esports, videojuegos, hardware y demás cuando suceden. Prometemos ser responsables, Hagan clic.